Buenos días, bendiciones para todos. Que el Señor les bendiga grandemente a todos aquellos que se van a ir conectando en esta tarde o en esta mañana para algunos países. Amén. Que el Señor bendiga sus vidas. Quien les habla, profeta y apóstol del Ministerio Internacional Manantial de Aguas Vivas de Restauración en España. Hoy vamos a seguir hablando sobre lo que es el tema de conquista, pero de otro enfoque. Hemos estado hablando que para poder conquistar tenemos que estar alineados a la voluntad del Padre, tenemos que estar alineados a su voluntad, ¿no? También habíamos hablado que para poder conquistar también tenemos que tener un cambio de pensamiento, un cambio de mentalidad. Amén. Pero asimismo, también tenemos que tener en cuenta que no es solamente alinearnos al reino y cambiar la mentalidad, sino que tenemos que tener identidad. Y para poder tener identidad de hijo tenemos que reconocer paternidad. Amén. Hoy vamos a hablar sobre ese tema, que la verdad que ese tema es muy controversial para algunos. Pero vamos a hablar la paternidad del cielo versus la paternidad terrenal. Amén. Vamos a hablar en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo, santo, santo. En Hebreos 1:1 vamos a leer lo que dice Hebreos 1:1. Hebreos 1:1. Gloria a Dios. Vamos a tomarnos el tiempo para buscarlo. Vamos a ver Hebreos 1:1 y dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Vamos a ver lo que es paternidad. Paternidad es un estado de calidad de padre. De calidad de padre. Padre es aquel que ha engendrado. La palabra engendrar proviene del griego genao, que metafóricamente se utiliza del acto de la gracia de Dios, al conferir sobre aquellos que creen la naturaleza y disposición de niños impartiendo la vida espiritual. Esto lo vamos a encontrar en 1 Corintios 4, versículo 15. Vamos a leerlo. 1 Corintios 4, 15. 4:15. Y dice así: porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Aquí está diciendo que por más que tengamos muchos mentores, tenemos un Padre que se llama Jesucristo. Tenemos un Padre. Amén. Por eso dice, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Esto se refiere a que por más que tengamos muchos mentores, pero Padre tenemos uno. Entonces dice la palabra que esto nos confirma que Dios toma la iniciativa de impartir su paternidad sobre aquellos que se acercan a Él. Perdón. La palabra nos enseña que Dios es el verdadero Padre
y no nos deja huérfanos, porque muchos de nosotros hemos recibido palabra de parte de Dios y hemos dicho que Dios, mejor dicho, Dios mismo nos ha dicho a nosotros, ustedes que pensaron que eran huérfanos, yo soy su padre. Así nos dice el Señor, yo soy su padre, no están huérfanos. La palabra dice que aunque madre y padre nos abandonen, Él nunca nos va a dejar. O sea, que no somos huérfanos. Tenemos que tener identidad, tenemos que tener la paternidad, tenemos que entender lo que es la paternidad. Entonces, dice que la palabra nos dice a nosotros que no somos huérfanos. Quiere decir que tenemos una paternidad y tenemos que reconocerla, la paternidad. Primero, la revelación de que somos hijos de Dios lo vamos a encontrar en Romanos 8:15. Lo vamos a buscar. Romanos 8:15. Y dice así. A ver, Romanos 8:15. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Abba significa papito. Entonces aquí la palabra nos está diciendo que Él nos ha dado espíritu de adopción. Esto significa que Dios nos adoptó como hijo. Recordemos que hace un tiempo atrás yo venía hablando sobre el tema de que cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, se nos abrió a nosotros la puerta a los gentiles, por lo cual nosotros fuimos injertados en el olivo. Entonces quiere decir que esto también significa lo mismo. ¿Por qué? Porque nosotros al ser injertados en el olivo, quiere decir que fuimos adoptados por el Padre para pertenecer a un mismo pueblo. Amén. Entonces, eso es lo que el Señor nos quiere decir en este tiempo. Pero para poder tener una paternidad, nosotros tenemos que tener identidad. Porque dice, nosotros siempre decimos que nuestros hijos es el reflejo de nosotros. O sea, que nuestros hijos es el reflejo de los padres. Entonces, nuestro nombre, por ejemplo, nos da identidad. Cuando nosotros decimos yo soy de tal lugar, mi papá es tal, ahí estamos dando de quién somos hijos nosotros. O sea, ahí estamos dando a entender que tenemos paternidad, que reconocemos la paternidad. Amén. Y nuestro nombre no solamente nos da identidad, sino que nos da también la identidad que nosotros también pertenecemos a una familia en el cielo y también en la tierra. Por eso Jesús le decía a los fariseos que si hubiese sido hijos de Abraham, obras de Abraham habrían hecho. Y nosotros como hijos de Dios también debemos hacer las obras que el Padre hace. ¿Cómo es el Padre? ¿Cómo podemos tener identidad? Por medio de nuestro testimonio tenemos identidad con el Padre. ¿Por qué? Porque le conocemos en la intimidad. Sabemos quién es el Padre, sabemos lo que a Él le gusta, sabemos lo que a Él no le gusta, sabemos que todo lo que Jesús hizo en la tierra es lo que nos toca hacer a nosotros, como hijos, herederos y coherederos de la corona, dice la palabra. Amén. El 2. El amor del Padre. Vamos a Juan 16:27. Así dice, pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Cuando nosotros creemos en Jesucristo, que es el Cordero inmolado, que es el Cordero, el cual fue entregado por mis pecados, por mis transgresiones, por mis iniquidades, cuando comprendemos el significado y comprendemos lo que Él hizo sobre la tierra, también estamos reconociendo lo que Dios hizo a través de Él. Porque si mal no recuerdo, Jesús mismo, cuando Él vino a la tierra, Él mismo
Su carácter habló mucho de su padre. Su forma de ser habló mucho de su padre. Porque todos en el Antiguo Testamento miraban como que era un Dios, como si fuese un ogro, como que él mataba a la gente, como que él no tenía compasión. Pero cuando Jesús vino a la tierra, él demostró que el Padre también tiene corazón. Él demostró también que el Padre tiene amor. Porque él nos ama. Porque él, si no nos hubiese amado, no hubiese mandado a Jesucristo a la cruz para morir por ti, para morir por mí, no lo hubiese hecho. ¿Por qué? Porque dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Yo he escuchado muchas veces por ahí gente decir, uy, pero Dios se portó mal, ¿por qué mandó a Jesucristo? Eso podría haberse evitado. Pero bien tenemos claro la palabra que dice que por un hombre entró el pecado, por un hombre tenía que ser salvo a la tierra. Jesucristo se entregó por amor. Él vino a demostrar que Él tenía paternidad. Él vino a demostrar que Dios también es amor. Entonces, cuando el amor del Padre está en nuestras vidas, cuando el amor de Jesucristo está en nuestra vida, es lo que de nosotros va a salir, es el amor. Jesús tenía pasión por las almas, porque Él amaba las almas. Así tenemos que ser nosotros, tener esa pasión por las almas, para que no se pierdan. Dios muchas veces habló a su pueblo, muchas veces le dijo a su pueblo, no hagas esto, no haga esto, no haga lo otro, y el pueblo no quería obedecer. Si nosotros pensamos en el tiempo de la conquista, ¿por qué mucha gente no quiso escuchar la voz de Dios? Por eso esa gente fue la que no pudo entrar, porque no quería escuchar la voz de Dios. Ellos no comprendían que lo que Dios estaba haciendo en ese momento era sacarlo de una mente esclava a una mente de libertad, con una paternidad sellada en sus vidas, diciendo, tienen que aprender a depender de mí porque yo soy su padre. Pero ellos no entendían el amor de Dios. Muchas veces Dios quiso reflejar su amor, pero ellos no querían entender. Por eso mucho pueblo se perdió, por no haber entendido que nuestra paternidad proviene del cielo, que nuestra paternidad, que nuestra identidad está en Dios. Dios es Padre. Y dice que muchas veces en su palabra dice que no nos va a faltar ni la sal, ni la harina, ni el aceite en nuestra casa. ¿Por qué? Porque Él es Padre. Él nunca deja a sus hijos. Él nunca deja a sus hijos sin provisión. Él nunca deja a sus hijos sin provisión. Él siempre, 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 Él está ahí, Él está a la puerta, Él está esperando, Él está tranquilo. Papá, ¿sabes que yo necesito esto? Y dice la palabra que qué padre le va a dar, qué le va a dar a su hijo que en vez de una piedra le va a dar pan. Es verdad. Dios no te va a dar una piedra, no te va a dar algo que tú no le hayas pedido. Él te va a dar lo que tú le hayas pedido, porque Él es el que nos suple. Cuando nosotros aprendemos a depender de Dios, Él cubre todas nuestras necesidades. No tengo trabajo. Dios, Padre, en el nombre de Jesús, sabe que yo necesito trabajo. Y el Señor ha dado trabajo. En un momento dado, Padre, ¿sabes qué? Necesito que me suplas lo que me hace falta porque en este momento no tengo nada. Y viene alguien y te golpea la puerta y te traen un montón de cosas y te dicen, pastor, o profeta, le traigo un montón de cosas porque el Señor me dijo que se lo trajera. ¿Sabes qué? El Señor se mueve como Él quiere y Dios provee a sus hijos como Él quiere, porque dice que si nosotros golpeamos las puertas de los cielos, las puertas de los cielos se abren a nuestro favor. Vamos a Mateo 6:8.
Mateo 6:8. No hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Si nosotros le estamos pidiendo a nuestro Padre, si nosotros le estamos pidiendo, Señor, yo quiero un trabajo, Él sabe lo que nosotros necesitamos antes que se lo pidamos. Pero el problema es que muchos se preguntan, ¿y por qué entonces tenemos que pedir? Dios sabe todo. Dios sabe todo de antemano, lo que tú vas a hacer, lo que tú hiciste, lo que tú no hiciste, lo que vas a hacer en el futuro. ¿Cómo te estás preparando? ¿Cómo estás en este tiempo? ¿Cuáles son tus necesidades? ¿Qué es lo que te hace falta? Él lo sabe todo. Pero a Él le gusta escuchar que sus hijos le estén diciendo, papito, yo necesito esto. Papito, yo necesito lo otro. Porque a Él le gusta que le estén preguntando, a Él le gusta que le estén pidiendo. A Él le gusta escucharnos. Por más que Él sepa, a Él nos gusta. Cuando ustedes van a su papá, el que ha tenido su padre sabe lo que les hace falta, sabe que les hace falta un par de zapatillas y ustedes van y le dicen, papá, ¿sabes qué? Yo necesito dinero para comprarme zapatillas. O si no, en un momento dado le dice, papá, ¿sabes qué? Necesito zapatillas. Y el padre que te dice, sí, hijo, yo te entiendo. A ver, aguántame un poquito que ya voy a comprarla. Y después te aparece con un montón de zapatillas. O con las zapatillas que tú querías. Dios es exactamente igual. Dios es exactamente igual. Sabe la necesidad de su hijo, pero a Él le gusta que le estemos pidiendo. A Él le gusta que le estemos diciendo, papá, ¿sabes qué? Yo necesito. Tú sabes mi necesidad, yo lo necesito. Y Él te lo da. Amén. La Biblia dice que quien no provee para los suyos es un infiel y ha negado la fe. Si Dios no hubiese proveído para nosotros, Él no sería solamente infiel consigo mismo, sino sería infiel con nosotros mismos. Y así viceversa. Si nosotros no estamos proveyendo para nuestra casa, si nosotros no estamos proveyendo para nuestros hijos, primeramente, dice la palabra, primeramente buscad el reino de Dios y toda su justicia y lo demás será añadido. O sea que tenemos que buscar. Tenemos que golpear la puerta, tenemos que buscar de la presencia. Si nosotros no somos de compartir con nuestros hijos, si nosotros como padres no vemos la necesidad de nuestros hijos, nosotros somos infieles a Dios. Porque Dios sí ve la necesidad nuestra y Él nos suple. Por lo tanto, nosotros tendríamos que tomar ese ejemplo de Él para que a nuestros hijos tampoco le falte. Dios sabe cuál es nuestra necesidad y deseo que buscamos en el reino de Dios y su justicia. Y le pidamos conforme a su voluntad. Todo lo que pidamos bajo su voluntad, Él lo va a hacer. A veces también dice la palabra que a veces pedimos, pero pedimos mal. ¿Por qué? Porque pedimos fuera de la voluntad de Dios. Dios tiene sus tiempos y tiene su voluntad. El Padre, la paternidad, reconocer paternidad. No es solamente tener identidad, no es solamente reconocer el amor de Dios, no es solamente la provisión para nosotros, sino que esto también, el reconocer paternidad, también nos hace herederos, el derecho a heredar. En cualquier momento podemos disfrutar de la herencia, pero para ello deberíamos saber lo que dice Dios en la Biblia. Porque dice la palabra que nosotros somos herederos y coherederos de la corona. Tenemos el mismo derecho que tiene Jesús por ser hijos de Dios. Tenemos el mismo derecho de pedir al Señor nuestra parte, nuestra herencia.
Entonces vamos a Lucas 15. Lucas 15. 12 al 13. Dice: un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Esto es algo medio parecido al hijo pródigo, que el hijo pródigo, teniendo todo, tenía su parte de la herencia, fue, la derrochó, después vivió como un pordiosero en la tierra, en el lugar, en la ciudad, y después se acordó que tenía que volver. Y volvió a los pies del Señor, a los pies de su padre volvió. Porque esta parábola nos dice que en Dios tenemos nuestra herencia. Fíjense que el hijo pródigo, por lo que dice acá la palabra te está diciendo de que uno de los 2 hijos se había ido, pero había tomado parte de su herencia y se fue. Se fue. Y cuando él se fue, dice que gastó todo y derrochó todo. Y cuando derrochó todo y gastó todo, comió hasta con los chanchos. Comió basura. Quizás comió, no sé cómo decirle, pero él estuvo de lo peor. Pero ¿qué es lo que pasó? Después se dio cuenta. Y cuando él vuelve, el padre estaba con los brazos abiertos recibiéndolo. No le reprochó, sino que lo abrazó. Le hizo banquete, le cambió las vestiduras. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Pero no tenemos que derrochar la herencia, tenemos que cuidar la herencia que Dios nos ha dado. Yo fui una hija pródiga, yo lo hablo por mí, yo fui una hija pródiga. Yo muchas veces en muchos lives he dicho exactamente lo mismo, porque esta palabra a mí me identifica. Yo fui hija pródiga. Dios tenía muchísimas cosas para mí, pero yo me fui al mundo. Tuve 25 años en el mundo, después volví a los pies de Jesús. Y el Padre no me reprochó. El Padre no me dijo, hiciste esto, hiciste lo otro. No, el Padre me dijo, te voy a borrar todos tus pecados. Te voy a borrar todo tu pasado. Porque la palabra te dice exactamente, la palabra te dice, de las cosas viejas pasaron y son todas hechas nuevas. A veces viene el diablo y te hace acordar el pasado, pero yo tengo una palabra para ese diablo. Si tú me recuerdas el pasado, yo te voy a recordar el futuro que te espera. Porque el futuro que te espera no es nada bueno. Pero vamos a lo que es el tema de herencia. Hoy tengo una herencia. Y esa herencia hay que cuidarla. Esa herencia no es para derrocharla. Esa herencia es la que me corresponde por ser hija de Dios. Y esa es la herencia que les corresponde a cada uno de ustedes. Las promesas que están en la palabra es para cada uno de ustedes. El reconocer paternidad. También el Padre nos da la posibilidad de trabajar en su viña. El Padre nos capacita para trabajar en su obra, porque nos ha dado sus dones. La parte espiritual. Dios nunca te va a dar algo que tú no puedas soportar. Nunca te va a dar una viña si tú no la sabes manejar. Porque lo que Dios te demanda es el amor, es la comprensión. Es el amor al prójimo. Pero también vamos a leer Mateo 21, versículo 28. Mateo 21. Gloria, gloria a Dios.
Dice así: pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Que muchas veces Dios nos manda a trabajar en su viña y nosotros no queremos. Pero tenemos que obedecer, porque la obediencia también es parte de mi herencia. Si yo no obedezco, no voy a tener herencia. Si yo no obedezco, no voy a poder trabajar en su viña. No voy a poder tener su protección. El Padre nos guarda mientras estamos en el mundo, porque prometió no dejarnos ni desampararnos. Esto lo vamos a ver en Hebreos 13, versículo 11. Gloria a Dios. Gloria a Dios por la palabra. Santo es tu nombre, Jesús. Gloria a Dios. Hebreos 13, perdón. Hebreos 13. Gloria a Dios. Hebreos 13. Tengo una Biblia que me cuesta buscarla porque no es la mía, es más chica. Bueno, si alguien lo puede buscar, me puede por favor decir lo que dice, porque yo... Gloria a Dios. Hebreos, Filipenses. Vamos a seguir. Vayan anotándolo ahí, por favor. Después lo pueden corroborar ustedes mismos, ¿vale? La paternidad también. Reconociendo paternidad. En Lucas 15, 22, el Padre nos viste con los 5 ministerios y también nos da vestidos. Vamos a buscarlo. Lucas 15, 22. Lucas 15, 22. Dios. Dice así: pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El Padre también nos cambia las vestiduras. Como al hijo pródigo, nos pone vestiduras nuevas, nos pone un anillo en la mano. Vamos a Mateo 6, versículo 31, 32. Gloria a Dios. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Una vez más, el Padre sabe lo que nos hace falta, como lo dije al principio. Él sabe lo que nosotros necesitamos.
sin que se lo pidamos, pero como yo lo dije al principio, Él quiere que nosotros le pidamos, porque Él está escuchando. Él sabe nuestra necesidad, pero nosotros tenemos que pedirle. Nos cambia nuestra vestidura, pero también nos cambia nuestro lenguaje. Dios hace una obra perfecta en nuestras vidas. En Mateo 26, 26, vamos a buscar Mateo 26, para que ustedes puedan corroborar. Mateo 26, versículo 73, que hablaba de Pedro. Cuando a Pedro le decía, y dice así: un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente tú también eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. ¿Cómo se da cuenta uno cuando Dios está en nuestras vidas? ¿Cómo nos damos cuenta cuando es Jesús el que habita el templo, este templo? ¿Cómo nos damos cuenta cuando es un cristiano? Por el habla. La forma de hablar, la forma de expresarse, la forma de decir las cosas. Habla. El habla del reino. ¿Por qué a veces nos pasa que cuando hablamos con gente que no es cristiana, por ahí se nos dispara gloria a Dios? Porque a mí me ha pasado. O por ahí decimos amén, porque es nuestro habla. Si nosotros nos juntamos con gente que no habla el mismo idioma, nos vamos a dar cuenta, porque encontramos que ese idioma es totalmente extraño a lo que nosotros hablamos. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos lenguaje de reino. Entonces el lenguaje Dios también lo cambia. El lenguaje Él lo cambia. Antes orábamos en el Espíritu, quizás hablábamos en el Espíritu, pero para eso se nos fue entregadas las lenguas. También para poder hablar en el Espíritu. Hay cosas que dice la palabra, que hay cosas que el hombre no puede entender, que están ocultas en la palabra. Una de las cosas ocultas en la palabra, muchas veces, les voy a decir esto, muchas veces nosotros agarramos y hemos hablado. Y hablamos cuando estamos hablando con el Señor, nos sentamos, nos arrodillamos, estamos parados y hablamos. Pero yo les voy a revelar un secreto. ¿Sabes cuál es el mejor secreto para orar con Dios? La mente. Dios sabe lo que dice tu mente. El diablo no puede saber lo que tú hablas en tu mente. Al igual que el hablar en lenguas, el enemigo no sabe lo que estás diciendo, pero tú sí sabes interpretar lo que dice tu lengua. Aunque no puedas interpretar las otras, pero la tuya sí, porque tú sabes que tu espíritu se comunica con el Padre. Amén. Entonces, ¿nos ha cambiado la lengua? Claro que sí nos ha cambiado la lengua. Nos ha cambiado la manera de hablar, nos ha cambiado la forma de actuar, nos ha dado su amor, nos ha dicho que no nos faltará nada. Todo esto necesitamos reconocer para poder conquistar. Todo esto nosotros necesitamos. También necesitamos el alimento. Tenemos que entender que Jesucristo dio su cuerpo. Jesús es el pan que bajó del cielo. Es la palabra, el maná. Porque dice la palabra en Mateo 4:4, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Para conquistar es necesario tener la paternidad de Dios con respecto a tener identidad como hijos, de saber quién es nuestro Padre. Y aquí va a haber una pequeña palabra para muchos controversial. Y me van a preguntar por qué. Cuando yo hablé de autoridad hace un tiempo atrás, yo dije que toda autoridad que a Jesús se le fue delegada, también se nos fue delegada a nosotros, que somos sus hijos. Nosotros, ¿por qué digo esto? Porque
si la autoridad fue delegada de Dios a su Hijo y de su Hijo hacia nosotros, imagínense que la paternidad también es delegada. ¿Por qué se los digo yo? Porque nosotras, nuestra identidad está en los cielos, pero también tiene que estar en la tierra. ¿Por qué les digo yo en la tierra? Porque, como dice la palabra, podrán haber muchos ayos. Ayos está en griego, ayos significa mentores. Pueden haber muchos mentores, pero padres hay muy pocos. Aquí está hablando de padres y hay mucha controversia contra eso, porque hay un versículo de los cuales se han agarrado que dice de que el tema es que dicen de que no llamaréis padre a ninguno en la tierra. Cuando nosotros hablamos de hijos espirituales, estamos hablando no como mentores, sino como padres que guiamos a nuestros hijos a hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros hemos creído en nuestro Padre que está en los cielos, es el que nos delega la paternidad a nosotros, que somos el reflejo de lo que es Él. Entonces, este tema de paternidad es muy controversial, pero yo lo voy a hablar como el Señor me lo dio a mí. Así como Dios guía, también es dada a su Hijo, así como la autoridad es delegada del cielo, la paternidad también lo es. Es el reflejar a Dios instruyendo a sus hijos. ¿Y cuáles son el fundamento? El fundamento lo vamos a encontrar en Filemón 1:10. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Tito 1:4, verdadero hijo común en la fe, en la gracia y la misericordia, por el poder del Padre, del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando uno está bajo cobertura, y uno tiene más allá de una cobertura del cielo, tiene la paternidad también en la tierra, nosotros podemos decir de que si Dios se refleja a través de mis padres espirituales, yo voy a aprender lo que ellos aprendieron de parte de Dios. Mentor es muy diferente a lo que es padre. El padre enseña, el padre educa, el padre corrige, el padre, si yo veo que mi hijo espiritual está mal en el camino, yo le voy a decir, estás mal, tenés que ir por tal lugar. No, vos estás pensando mal, el Señor no te dijo eso, y lo voy a poder guiar. ¿Por qué? Porque es de la misma manera que Dios lo hizo conmigo, yo lo puedo hacer con mis hijos espirituales o mis hijos ministeriales. Amén. Porque recordemos que cuando la palabra dice que habla de la unción, primero viene de la parte paternal, viene hacia el ministro y del ministro viene a sus hijos, de sus hijos viene a la iglesia. Si a mí Dios me enseña, yo tengo que enseñar. Si a mí Dios me dice, tienes que llevarlo por aquí, tienes que llevarlo por allá, precisamente porque es lo que el Señor quiere, no por lo que yo digo. En 2 Timoteo 2:1, en 1 Tesalonicenses 2:11 y 1 Corintios 4:17, corroboran de lo que yo estoy hablando. No es sacado de un libro de ciencia ficción, no, está escrito. Lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado porque la palabra se necesita ser desmenuzada. La palabra necesita ser leída más de una vez para poder comprender lo que hay detrás de ella. Entonces yo creo que estos textos deberían ser suficientes para establecer el correcto funcionamiento de lo apostólico. El apóstol Pablo, el apóstol Juan, ellos vivieron estos principios de la paternidad espiritual, pero a su vez ellos también fueron padres de otros. Esto en la Biblia para muchos son rechazados. Este tema es muy rechazado. ¿Por qué? Porque en los días de Jesús hablaban, pero no lo practicaban. Los fariseos hablaban mucho, pero no lo practicaban.
Entonces ser padre no es solamente levantar un ministro y olvidarse del ministro, sino que ser un padre es tratar de corregirlo por lo que Dios te dijo y por lo que Dios hace a través tuyo. Yo les digo que hoy en día hay muchos que son incapaces de comprender este texto. ¿Por qué se los digo? Porque no han renovado su mente. Cuando su mente y su espíritu es renovado, empiezan a entender las cosas de otra manera. Y Dios empieza a hablarles de una forma diferente. La iglesia no entiende lo que es una familia espiritual. Con un amor fraternal. Amén. Entonces nosotros debemos poner por obra lo que Dios nos ha dado. Si nosotros sabemos sobre todas las cosas que ir más allá de decirle, Padre, yo necesito esto, Padre, necesito lo otro, es lo que nosotros necesitamos entender para poder conquistar. Si nosotros no tenemos identidad de hijos sin saber quién es nuestra paternidad en el cielo, sin obedecer tampoco en la tierra, entonces no podemos conquistar. Tenemos que conquistar. Tenemos que conquistar. Hay muchos ministros en este tiempo que tienen falta de identidad, falta de paternidad. No saben ni siquiera dónde están parados, hacen cualquier cosa porque no escuchan la voz de Dios. ¿Por qué? Porque fueron hijos, pero no escuchan. Entonces tenemos que tener identidad, tenemos que saber sobre el amor del Padre. Tenemos que saber que el Padre nos da la provisión que necesitamos. También tenemos que entender que tenemos que tener el derecho a herencia. Tenemos que trabajar en su viña. Sabemos la protección que Él nos da, pero asimismo también tenemos que dejarnos cambiar las vestiduras. Tenemos que cambiar nuestro lenguaje. Tenemos que tener bien claro que Él es el que nos alimenta, el que nos sustenta. He visto muchos cristianos zapatear en este tiempo y decir, no tengo comida en mi casa, no tengo comida en mi casa. ¿Pero acaso Dios no te dijo que era tu proveedor? ¿Acaso Dios no te dijo, yo soy tu padre y yo te alimento? ¿Acaso tu padre no te dijo que así como alimentó a Elías en la cueva, te va a alimentar a ti? Ay, pero es que no tengo zapatos para ir a la iglesia, no tengo zapatos para... No te preocupes. Dice que golpees. Y Él te responderá. Amén. Tenemos que entender que todo lo que se refleja en la tierra es el reflejo del cielo. Los diseños de la tierra primeramente fueron diseñados en el cielo. Y lo que Dios tiene diseñado para ti ya lo tiene hecho antes de que tú nacieras, mucho antes de la eternidad. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre. Él es nuestro Padre. Así también la familia. El diseño que Dios hizo sobre la familia, sobre el padre, sobre la madre, fue un diseño perfecto, porque es el diseño que Él siempre soñó. Es el diseño que Él tiene. La familia, más allá de los carteles, más allá de todo, de todas las cosas que están pasando en este tiempo, tenemos que entender que el que nos va a cobijar en estos tiempos de oscuridad que se vienen sobre la tierra, que el que nos va a guardar bajo su ala es nuestro Padre, que está en los cielos. Es nuestro Padre. Entonces tenemos que ir a donde Él está. Tenemos que ir a donde Él está, a cobijarnos donde Él está. ¿Sabes una cosa, amada? Que aunque sea un pastor, aunque sea un evangelista, aunque sea un profeta, aunque sea un apóstol, y esté enseñando, y esté guiando al pueblo como tiene que ser, y hacer una cosa, muchos no reconocen la paternidad sobre ellos.
Cuando desobedecemos a uno de ellos, desobedecemos a Dios porque fue puesto por Dios. Estoy hablando a los que Dios ha puesto, no a los que se pusieron, sino a los que Dios ha puesto. A ellos le hablo. A ellos me refiero. Que ser padre es como cuando tú crías un hijo chiquito. Es como cuando tú agarras un pequeñito y le empiezas a dar la mamadera, le empiezas a cambiar los pañales, que a medida que va creciendo, vas empezando a cambiarle, vas empezando a enseñar. Así somos nosotros con aquellos cuando entran sin saber absolutamente nada y son niños de pecho. Y empiezan a crecer, a crecer, a crecer. Y cuando empiezan a crecer, se equivocan, toman decisiones equivocadas. Uno trata de alinearlos, pero no escuchan. Entonces, ¿hacemos el trabajo de padre? Sí, lo hacemos al trabajo de padre. ¿Hacemos el trabajo de madre? También lo hacemos al trabajo de madre. Y eso también el Señor lo ve, porque así como somos con nuestros padres, así somos con Dios también. Amén. Así es, mis amados. Para poder conquistar, necesitamos tener paternidad, necesitamos tener identidad. Amén. Así es la palabra del Señor. Espero que la hayan podido entender. Vamos a seguir con estas enseñanzas porque son de importancia, porque hemos hablado y hemos empezado a hablar de conquistas, de ensanchamiento, pero el tema es un poco más profundo porque no cualquiera puede ir a conquistar y no cualquiera se puede ensanchar. Si no estás alineado al reino de Dios, si no tienes identidad, si no reconoces a Dios como Padre, si no cambias la mente, no puedes hacerte de ensanchar. Amén. Espero que esta palabra haya sido de bendición para muchos. Yo sé que hay muchas preguntas, yo sé que pueden haber muchas dudas, pero la mejor palabra es la palabra revelada. Ustedes quieren revelación de parte de Dios sobre la palabra, busquen de Dios. Hablen con el Señor, díganle, Señor, yo quiero esa revelación, yo quiero, Señor, tener esto, tener lo otro, y el Señor se los va a dar. No por un libro, ojo, a través de la palabra, pero también a través de la sabiduría y el entendimiento que viene de lo alto. Salomón no pidió dinero, Salomón no pidió riquezas, Salomón pidió sabiduría y Dios le dio sabiduría para poder manejar un reino completo. Nosotros necesitamos esa sabiduría que Dios le dio en ese tiempo a Salomón, una sabiduría fresca para poder entender en este tiempo al Señor, para poder entender sus designios, para poder entender lo que Él quiere hablarnos. Porque si yo quiero una palabra ya hecha, una palabra ya redactada, yo voy a cualquier lado y lo busco, lo encuentro y lo doy, pero no es así. Dios te da la palabra y tú te la tienes que arreglar, pero Él te da la sabiduría para que tú puedas buscarla en la palabra y poder interpretar lo que Él dice. Así que, mis amados, yo les animo en el nombre de Jesús. Les animo, les mando un beso y un abrazo grande a todos los que se conectaron. Saludos por ahí, que el Señor les bendiga y seguimos adelante de la mano del Señor. Amén. Bendiciones y nos estaremos viendo pronto con otro live. Bendiciones.